Buenas tardes, estudiantes. Vamos a, terminar el tema sobre Augusto B. Leguía. En esta parte de la lectura, ¿no? Tenemos que ver acerca de las protestas sociales que se presentaron durante su gobierno, ¿no? Como leemos aquí en el texto, ¿no? La crisis económica tuvo grandes efectos sociales, ¿no? La carencia de recursos afectó las inversiones del Estado, lo que paralizó la inversión en obras públicas y originó desempleo, ¿no? O sea, esta es una parte importante, ¿no? De cuando hay protestas sociales, claro, es ante todo, ¿no? Porque el Estado, por ejemplo, ya no invierte en obras públicas y al no haber obras públicas, en este caso trabajo, se origina el desempleo, ¿no? Eso fue en la parte del sector estatal. En el sector privado, tanto las empresas exportadoras como las que producían para el consumo interno entraron en crisis, ¿no? En este caso, estas últimas debido a la caída del nivel de consumo de la población, ¿no? O sea, la población ya no consumía como antes por efectos de la crisis. Esta situación obligó a muchos empresarios a reducir salarios e inclusive a hacer despidos. También hubo empresas que quebraron y dejaron desempleados a miles de trabajadores, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, o lo que podemos decir en palabras más sencillas, hubo un desempleo, ¿no? Generalizado, tanto en el sector estatal como en el sector privado. Ante la debacle económica, ¿no? Los sectores populares empezaron a realizar marchas y protestas que en muchos casos se tornaron violentas. Por ejemplo, ¿no? En Cerro de Pasco, las movilizaciones de los mineros, alentadas por la CGTP y el Partido Comunista, determinaron la intervención del ejército y la ilegalización de la CGTP. O sea, se le declaró ilegal, ¿no? A la CGTP, ¿no? Se le declaró ilegal, ¿no? Como lo podemos, ¿no? Por ejemplo, resaltar, ¿no? Entonces, esto propició, ¿no? Que se dieran varias situaciones para que se diera la caída o el término del gobierno de Augusto B. Leguía. Ante la situación de crisis económica y social, los grupos políticos de oposición y los nuevos movimientos sociales cuestionaron la aparente prosperidad del régimen, ¿no? O sea, había una crisis económica y social, por eso los grupos que se oponían a este gobierno cuestionaron, ¿no? Toda la prosperidad que aparentemente, ¿no? hacía creer el gobierno de Leguía. La oposición se intensificó luego de la firma del Tratado de Lima, ¿no? Es el tratado que se firmó, en este caso, con Chile, ¿no? El Tratado de Lima de 1929. La población no había olvidado que Leguía se comprometió a reintegrar Tacna y Arica, ¿no? al territorio nacional, pero en lugar de ello se había perdido Arica definitivamente, ¿no? Porque producto de este tratado firmado con Chile, Tacna regresó al seno de nuestra patria y Arica pasó a pertenecer al territorio chileno. De este modo, el largo gobierno de Leguía, que se caracterizó por el autoritarismo, ¿no? Miren, acá están las características justo, ¿no? del gobierno de Leguía: el autoritarismo, el paternalismo, la corrupción, la represión y el servilismo, ¿no? Porque al seguir las directivas de parte del gobierno de Estados Unidos, Leguía entonces, ¿no? actuó de una manera servil, ¿no? ante este poder, ¿no? que le mostraba Estados Unidos. Empezó a mostrar desgastes, ¿no? Y tal como en el documento 10, ¿no? que lo podemos también observar, ¿no? Acá que ustedes también lo tienen, el documento 10, ahí tenemos, ¿no? La corrupción durante el leguísmo. Continuando, ¿no? La corrupción durante el leguísmo, ¿no? Que es el documento 10. Los bancos estimaban que no más del 30% pasaron en realidad a proyectos de obras públicas. El resto fue consumido por los fraudes y la corrupción estatal, ¿no? O sea, miren, este es un mal, ¿no? Lamentablemente ya podríamos ir hasta endémico, ¿no? Que se presenta, ¿no? en nuestro país, por ejemplo, la corrupción estatal. Los ejemplos abundaban, ¿no? Muchos de ellos expuestos a la luz pública por las investigaciones efectuadas después de la caída de Leguía. Claro, esto sucede, ¿no? Normalmente, después de que termina un gobierno, los que son los opositores o fueron opositores de este gobierno tratan de destapar, ¿no? todos los actos de corrupción, ¿no? Y ahora en nuestros días a veces esto es mucho más fácil, digamos, ¿no? por la exploración, el uso de la información que se encuentra en las redes sociales. Por ejemplo, el proyecto de irrigación Olmos, ¿no? es un caso paradigmático, ¿no? O sea, un caso que muestra esta corrupción, ¿no? del gobierno de Leguía. Enormes sumas del gobierno fueron gastadas en expropiación de tierras que beneficiaban a favoritos políticos. Entre ellos el hijo del presidente, miren, ¿no? O sea, miren cómo podía ser que hasta el hijo del presidente se beneficiara con la compra, ¿no? de tierras, porque la expropiación, como lo menciona acá, ¿no? para hacer este proyecto, o sea, en este caso, ¿no? para hacer el proyecto de irrigación tenían que
como iba a ser una zona que van a utilizar para hacer canales de regadío o a lo mejor hacer embalses de agua, necesitaban comprar, ¿no?, los terrenos de los agricultores que iban a ser perjudicados, digamos, en este caso con el proyecto ¿no?, de irrigación. Por eso entonces se expropiaba la tierra. ¿Qué significaba esto? Que el gobierno, el Estado compraba, ¿no?, estos territorios, estas tierras, perdón, ¿no? Pero en este caso se logró beneficiar hasta a un hijo del presidente, ¿no? Un soborno en particular llegó a más de $400,000, ¿no? Miren, ¿no? Entonces es una investigación, ¿no?, que ha realizado un autor, Claren, en el 2008, ¿no? Es parte de donde se ha citado este acto de corrupción. Regresando, ¿no?, a nuestra lectura, en estas circunstancias, ¿no?, ante tanta corrupción y lo que se vivía, el 22 de agosto de 1930, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro se sublevó en Arequipa, ¿no?, contra el régimen leguista. De inmediato, ¿no?, Leguía presentó su renuncia ante una junta militar presidida por el general Manuel Ponce. Sin embargo, ¿no?, Sánchez Cerro desconoció al nuevo gobierno y el 27 de agosto entró a Lima para asumir el poder, ¿no? Porque digamos, ¿no?, también podríamos llamarlo, ¿no?, un caudillo militar, ¿no?, de esa época. Su finalidad era llegar al poder, no de una manera democrática, sino a través de un golpe de estado. La dimisión de Leguía convulsionó la capital, ¿no?, como nos menciona la lectura. Su residencia fue saqueada, ¿no?, y se produjeron saqueos y enfrentamientos en las calles. El dictador trató de huir a Panamá, pero fue detenido en 1932, ¿no?, y acá es importante, ¿no?, resaltarlo. En 1932 murió, ¿no?, en prisión, ¿no?, donde estaba recluido. El nuevo gobierno formó una junta para investigar la corrupción durante el oncenio, ¿no? O sea, este gobierno que encabezó Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no?, organizó justo una junta de gobierno, una junta para investigar la corrupción durante el oncenio, ¿no?, o sea, para ver qué actos de corrupción se habían cometido. Acá tenemos también, ¿no?, en la hoja que ustedes han tenido, bueno, lo tienen en fotocopia, los últimos días de Leguía, ¿no?, las últimas acciones, ¿no?, o sea, qué sucedió en este gobierno. Y tenemos, ¿no?, que en 1929, el 12 de octubre, Leguía es reelegido por tercera vez en un proceso fraudulento, ¿no?, o sea, en unas elecciones que él había logrado arreglar para que saliera elegido, ¿no? En este caso, el 24 de octubre de ese mismo año se da la caída de la bolsa de Nueva York y empieza la crisis económica, no solo a nivel del Perú, sino a nivel mundial. En 1930, el 22 de agosto, Sánchez Cerro lanza una proclama de sublevación contra el régimen leguista. ¿No? Se levanta contra el régimen de Leguía. El 22 de agosto, el 25 de agosto se constituye una junta militar de gobierno bajo el mando del general Ponce. Leguía presenta su renuncia y abandona Palacio de Gobierno. El 27 de agosto, llegada de Sánchez Cerro a Lima, desconoce la junta militar de Ponce y forma otra presidida por él, ¿no? Manifestaciones populares contra Leguía, ¿no?, en esas mismas fechas. El 16 de septiembre, Leguía es recluido en la penitenciaría de Lima. En 1931, el 7 de enero, un tribunal condena a Leguía por el delito de enriquecimiento ilícito, ¿no?, lo que ahora se podría llamar actos de corrupción, que ahora está tipificado, ¿no?, o se le ha dado ese nombre, ¿no?, a esos actos, ¿no?, de enriquecimiento ilícito, o sea, no poder sustentar, en este caso, ¿no?, acá lo vamos a subrayar, de dónde tiene tantos ingresos de acuerdo al sueldo que gana, ¿no? Entonces puede ser un desbalance ahí, ¿no?, con los ingresos que yo tengo con lo que realmente yo gano. 16 de noviembre, Leguía es trasladado a la clínica naval para ser atendido por bronconeumonía, ¿no?, porque en el lugar donde él fue recluido, en el Callao, ¿no?, es una zona muy húmeda, ¿no?, de la parte de Lima, y este señor ya es una persona ya de más de 70 años. El 6 de febrero, Leguía fallece en el hospital naval a los 69 años, ¿no? Acá, bueno, ya iba a cumplir 70 años y fallece, ¿no? Entonces, este es, ¿no?, el término o los últimos días, ¿no?, de Leguía. En los documentos para profundizar, acá también quería justo resaltar algo, que durante los gobiernos de Leguía acá lo tenemos, ¿no?, en este mapa, ¿no?, tenemos la definición de las fronteras en los gobiernos de Leguía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no?, con Colombia, ¿no?, el Tratado Salomón Lozano de 1922, ¿no?, con Brasil, el Tratado Río Branco de 1909, con Bolivia, el Tratado Polo Bustamante de 1909 y el Tratado de Lima de 1929, ¿no? Y acá justo, ¿no?, podemos observar justo este detalle, el territorio cedido a Chile, ¿no?, es decir, la provincia de Arica, ¿no?, que era parte, claro,
de Tarapacá, ¿no? De esta provincia peruana, que pasó a pertenecer a Chile, y Tacna regresó, ¿no? Al seno de la patria. Bueno, jóvenes, esta es la última parte que faltaba explicarles, espero que no les sirva, y hasta acá llegamos con este tema, ¿no? De los partidos políticos de masas a inicios del siglo XX. Muchas gracias.